Hola mis amores, acá les traigo otra historia inventada por mí. Si la usan de en créditos, ahora sí comenzamos. Un día estaba yendo caminado hacia el colegio como cualquier otro día, hasta que me llega un mensaje de mi amiga María diciendo que me apure en ir porque Mateo se me iba a declarar frente a todo él. Curso Mateo era un chico amable, gracioso, pero para mi gusto no era lindo. Aparte, a mí me gustaba otra persona. Cuando leí el mensaje de María pensé en ponerle que hoy no iba a ir y dar vuelta atrás y volver a mi casa, ya que no quería romperle los sentimientos a Mateo, ya que él era muy buen chico. Al final decidí ir porque ya tenía muchas faltas en el colegio. Cuando llegué todos empezaron a gritar de emoción y Mateo se me iba acercando poco a poco. En ese momento me hice la que no entendía nada para disimular un poco mi nerviosismo, pero no sirvió de mucha ayuda. Mateo se me declaró con un cartel grande que preguntaba si yo quería ser su novia y un ramo de flores moradas. No sabía cómo rechatarlo, así que amablemente le dije: Mateo, eres lindo, pero no me gustas, mejor quedemos como amigos. A Mateo se me quedó mirando y tiró las flores al piso y el cartel a la basura. Después de eso salió corriendo. Toda la gente me miraba mal, pero no me importó. El día siguió normal hasta que mi amiga María me manda un papel que era de Mateo. El papel decía: yo voy a convencerte de que gustes de mí, quieras o no. Me asusté al leer esto, pero fingí que no me importaba. Me paré y tiré el papel a la basura. Al llegar a mi casa después del colegio, Mateo me mandaba mails de mensajes, no paraba de enviarme, así que lo tuve que bloquear, pero no paraba, ya que se hacían números o cuentas nuevas para seguirme molestando. Cabe aclarar que yo no le había contado a mis papás esto que estaba pasando, ya que me daba miedo lo que piensen. Al día siguiente fui al colegio y ahí estaba Mateo otra vez con un cartel y unas flores moradas. Me acerqué a él y le dije que ya parara de insistirme porque yo ya le había dado una respuesta. María me decía que dejara de ser así con él y que le empiece a tratar con amor. Poco a poco Mateo me empezó a dar asco, ya que cada vez que llegaba a mi casa después del colegio tenía 1000 mensajes en mi celular del puteándome, insistiéndome que sea su novia. Llegó un punto donde ya me había hartado de Mateo y de sus cosas pesadas, así que le decidí contar a mis papás sobre esto. Mis papás no lo pensaron dos veces y se fueron a hablar con los papás de Mateo. La verdad no sé qué les habrá dicho mis papás a los papás de Mateo, pero desde ese día no me volvió a molestar. Storytime de terror. Cabe aclarar que esto pasó cuando era chiquita. Yo tenía aproximadamente 8 años cuando sucedió. Era una tarde cuando mi papá me regaló un muñeco. El peluche me terminó gustando más que todos los demás, así que esa noche dormí con el muñeco que me regaló mi papá. Cuando me desperté no encontré al peluche que me regalaron, solo había un pequeño peluche tipo una muñeca vudú que me había dado mi abuela. Cuando mi abuela me lo había regalado me dijo que le tengo que dar mucho amor y cariño porque si no se enojaría, pero pensé que era mentira. Hola chicos, voy a empezar a hacer historias de terror. Empecemos. Brujas. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Yo tenía una mejor amiga, ella y yo nos conocíamos muy bien, prácticamente estábamos juntas desde la panza. Un día, como siempre, estábamos en el colegio y todos estábamos haciendo apuestas de que si la profe venía o no venía. Luego de un rato vimos a la profe entrar, entonces como de costumbre me senté al lado de mi mejor amiga. Cuando la profe entra la directora atrás con otros profesores de otras materias. Entre esos profesores entra una chica. La profe avisa que será la nueva alumna, que espera que nos sigamos muy amigos de ella. Ella se presentó, su nombre era Martina. Martina se iba a sentar, pero la profe me sentó hasta el fondo y Martina se sentó junto a mi amiga.
Pasaban los días, pero mi mejor amiga y Martina no hacían contacto, ni siquiera hablaban, pero teníamos que hacer equipo con la pareja que teníamos al lado, entonces mi mejor amiga y Martina hicieron equipo. Yo no me preocupaba, ya que ellas no se llevaban. Cuando terminó esa actividad era hora de ir al receso. Ahí yo y mi amiga comentábamos y chismoseábamos. Cuando salgo al receso, no encontraba a mi amiga, la buscaba y nada. Y para no quedarme sola, me fui con mis otras amigas. Cuando terminó el receso, Martina y mi mejor amiga entran abrazadas. Yo me quedé en shock, ya que ellas ni hablaban. Entran y se sientan, mi amiga sin dirigirme la palabra, durante toda la clase. Veía que ellas jugaban, se reían, hasta mi amiga ya le contaba cosas que a mí no. Yo veía todo eso, llegando a mi casa, abro mi celular para chatear con mi mejor amiga como de costumbre, hasta que veo un estado de ella, donde estaba en un parque que quedaba como a unas 25 o 30 cuadras del colegio. O sea, de lejos, cuando vi eso, lloré y lloré. Era un lugar donde mi mejor amiga nunca quiso. Y ya que siempre estaba ocupada o no podía, al siguiente día entran, se sientan, pero la profe dice que me va a poner con mi mejor amiga. Y a Martina atrás de nosotras, me siento al lado de mi mejor amiga, y ella agarra y le pasa un papelito a Martina por abajo de la mesa. Se empiezan a reír y yo súper incómoda. Eso fue toda la clase, ellas se reían y yo me di cuenta que era excluida. Durante todos nuestros años de amistad, yo nunca dejé a nadie excluida, pero la que terminó siendo excluida, así pasaba cada receso, pero cuando Martina faltaba mi mejor amiga, se juntaba conmigo. Pero eso fue hasta que entre pasada y pasada de papeles en la clase, a Martina se le cae un papelito, bueno, dos. Yo pensando que se dieron cuenta, pero no, entonces tiró un lápiz cerca de los dos papelitos y en eso agarró los dos papelitos junto a los lápices para camuflar los papelitos. Yo le pido a la profe si podía ir al baño, ella me dijo que sí, entonces llegó al baño y empiezo a leer los papeles, lo cual destruyó nuestra amistad. En esos dos papelitos, mi mejor amiga le contó: Hola. Esta historia es mía, es falsa si usas de créditos. Era una noche oscura y tormentosa, y yo estaba sola en casa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y el viento aullaba como si tuviera vida propia. Decidí ponerme cómoda y ver una película de terror para pasar el rato. Pero, a medida que avanzaba la noche, un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo oí de nuevo, un susurro suave y tembloroso: ayúdame. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté del sofá y seguí el sonido, sintiendo que cada paso era un desafío. Cuando llegué al final del pasillo, vi una sombra en la esquina de la habitación. Era una figura difusa, casi transparente. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura se giró lentamente hacia mí y pude ver su rostro. Era una niña pequeña con ojos grandes y tristes. Estoy atrapada, dijo con un hilo de voz. En ese momento, el aire se volvió frío y pesado. Sentí que algo me empujaba hacia atrás, como si estuviera siendo advertida de no acercarme más. Pero la curiosidad me pudo, me acerqué un poco más. Me quedé paralizada por unos segundos antes de correr de vuelta al sofá, temblando de miedo. Esa noche no pude dormir ni un solo instante. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida propia. Desde aquel día, nunca volví a ver a esa niña, pero a veces aún escucho susurros cuando las tormentas azotan la casa. Contando historias del terror. Bueno, pues yo tenía unos 10 años y era como en 2019, recuerdo que eran las 12 de la mañana y había salido de la escuela. A mí no me gustaba ir a la escuela, pero ese día fue, ya que eran los últimos días. Mi mamá había llegado por mí, yo estaba lista fuera de la escuela, pero veo que mi madre estaba muy asustada y estaba toda pálida. Yo también me asusté y le dije que qué le pasaba y que si estaba bien. Me dijo que no pasaba nada y que esta vez nos teníamos que ir a quedar en un hotel. Yo le dije que, sí, confundida, llegamos al hotel, pero yo todavía me preguntaba que por qué no podíamos ir a la casa, así que le pregunté: mamá, ¿por qué no podemos ir a casa? Ella se quedó callada por unos minutos, pero después dijo: hija, no podemos ir a la casa porque hay un hombre con un cuchillo afuera de nuestra casa gritando que salgamos, pero yo me vine por la puerta de atrás y rápidamente vine por ti a la escuela. Yo me asusté demasiado y me quedé callada. Mi madre no dijo nada y estuvimos en silencio por un rato. Todo el rato estaba en mi teléfono y leyendo un libro, ya que no tenía ganas de salir afuera a la alberca del hotel. Ya se había hecho de noche y nos acostamos y dormimos. Yo no podía dormir del miedo, pero después cerré los ojos y me quedé dormida. Ya había amanecido y nos teníamos que ir del cuarto, pero yo no quería irme a mi casa, ya que temía de que el hombre volviera y nos hiciera daño. Pero mi madre me calmó y me dijo que no teníamos a con quién quedarnos y que ya no tenía dinero para rentar otra noche en el hotel. Yo me calmé y ya no dije nada. Llegamos a la casa y no había nadie, estaba todo solo y yo me puse feliz de que no le haya pasado nada a la casa y que nadie estuviera afuera. Se me quitó el susto y estaba calmada sin ningún miedo.
Después estaba en mi teléfono toda la tarde y después comí, se hizo de noche y ya me iba a ir a mi cuarto a dormir ya que yo me dormía temprano. Ya estaba dormida cuando de pronto me despiertan gritos, era de un hombre diciendo, déjenme entrar o las mato. Asustada me levanto de la cama y despierto a mi mamá. Ella se asoma en la ventana y es el mismo hombre con un cuchillo en la mano. Yo me asusté y empecé a llorar y mi mamá me tranquilizó y llamó al 911. Yo no me podía tranquilizar, pero tuve que. Mi madre marca asustada y le responden que ya venía una patrulla en camino. Pasaron unos minutos y sonaron las sirenas de la policía. Y yo me tranquilicé, pero el señor ya no estaba, desapareció por completo. La verdad ya no se supo nada de él y no lo volvieron a encontrar. Y bueno, eso es todo, adiós, los quiero mucho. Den créditos si lo usan. ¿Se acuerdan si en las escuelas que ustedes fueron hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo, de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. Historia de terror de Tiago. Solo aviso que esta historia es muy corta, por favor si me contáis la vuestra que sea un poco más larga. En lo personal en mi escuela inventaron una leyenda de que hay una sala, la sala Noir, y que dentro había una persona creepypasta que mataba a niños y que una vez un niño se aventuró y nunca volvió. Imagina que tus papás te mandan a recoger algo o a ir a la tienda.
tú vas, haces lo que te pidieron, regresas a casa y casual, descubres que pasaron 50 años, todo lo que tú recordabas ya cambió, tus papás están mucho más grandes de edad y además te estuvieron buscando por estos 50 años porque no supieron qué te pasó. Bueno, pues hoy les voy a contar el caso de Emily, la niña que desapareció y regresó 50 años después, siendo niña, cabe aclarar. Esta historia es muy conocida en Estados Unidos ya que ocurrió en Alabama en el año 1905. Esta era una familia conformada por los dos padres y su hija de 5 años llamada Emily. Los papás de Emily le pidieron a la niña que fuera al bosque a recoger unas bayas porque querían hacer un postre. Esto ya era costumbre para ellos. Emily hacía esto todo el tiempo y regresaba sin ningún problema. Ella ya sabía como a dónde ir, de dónde no alejarse, todo ya lo sabía y nunca había pasado nada. La niña muy obediente tomó su canasta, que usaba siempre, y se dirigió hacia el bosque para recoger las bayas y otras frutas que le habían pedido. Era normal que la niña se tardara unos cuantos minutos en hacer esto, pero al ver que ya habían pasado varias horas, ya fue que se dieron cuenta que la niña estaba tardando demasiado, seguramente algo malo había pasado. Los padres desesperados salieron a buscarla gritando su nombre por todas partes y la niña no aparecía. Muy alarmados también les pidieron a vecinos y amigos que se unieran a la búsqueda y por más que buscaron alguna pista, ropa, la canasta que traía, lo que sea, no encontraron nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante semanas se siguió con la búsqueda, ya que en el pueblo se habían formado grupos y estos grupos salían a diferentes partes del bosque a seguir buscando a la niña. Incluso buscaron ya muy en las profundidades porque había un barranco en la zona y ni ahí había nada. Que la búsqueda no diera resultados, ya se imaginarán, los padres de Emily estaban totalmente destrozados, no se podían recuperar de la pérdida de su hija y a pesar de que ellos eran una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches el matrimonio rezaba por el descanso eterno de su hija porque a pesar de que no encontraron el cuerpo como tal, ellos estaban seguros de que su hija había fallecido. Pasaron los años, más de 50 años, y a la mamá de Emily le gustaba mucho sentarse todos los días al frente de su casa para mirar el paisaje. Y de repente notó que a lo lejos venía una niña acercándose a su casa. Sus ojos no podían creer lo que estaba viendo, porque esa niña que se acercaba a su casa era su hija, Emily. Era la misma niña pequeña de 5 años, con la misma ropa con la que se perdió ese día y con su canasta llena de las bayas y las frutas que le habían pedido que buscara. La señora le llama a gritos a su esposo para que saliera a ver y cuando salen los dos, la niña entra corriendo como si nada y les entrega la canasta llena de las bayas. Los papás sí la abrazaron y la besaron y todo, pero ni la niña ni ellos estaban entendiendo qué estaba pasando, ya que cuando los vio bien, la niña le dio un poco de miedo verlos, pues que ya estaban viejos. Y los papás estaban totalmente en shock de ver que no pasó el tiempo, la niña seguía teniendo 5 años. Les digo, tenía la misma ropa, el mismo peinado, la misma canasta, todo exactamente igual. Ellos lo recordaban perfecto. Aún así, como que no se dejaron llevar mucho por la emoción y decidieron preguntarle cosas íntimas que solo ellos como familia podrían saber y la niña contestó correctamente. Oli oli mis florecitas, hoy les contaré la historia del teque teque. Bueno, el teque teque era una adolescente que le hacían mucho bullying. Un día sus atacantes la siguieron al tren que ella se iba a su casa, y le pusieron un bicho en el hombro de la chica. La chica se asustó y saltó a las vías del tren, y el tren pasó encima de ella arrancándole el torso y la cortó en 2. Se dice que si te la encuentras vas a escuchar teque 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 teque. Era una tarde tranquila, cuando Sofía se quedó sola en casa. Sus padres salieron a hacer unas compras y ella se quedó jugando en su habitación. La casa, aunque normalmente ruidosa y alegre, ahora parecía extrañamente silenciosa. De repente, un crujido fuerte vino del pasillo. Sofía levantó la cabeza, pero no vio nada. Decidió seguir jugando, aunque algo en el aire le hizo sentir incómoda. Un frío repentino comenzó a llenar la habitación, y las luces titilaron. Sofía pensó que tal vez era el clima, pero la sensación de inquietud aumentaba. Salió al pasillo y vio que la puerta principal estaba entreabierta. Un viento extraño soplaba desde afuera, aunque no había ninguna razón para que las puertas se abrieran solas. A medida que se acercaba, las luces comenzaron a apagarse y encenderse solas. Y el reloj de la sala comenzó a hacer un ruido raro, adelantándose con rapidez. Sofía no sabía qué pensar, pero decidió regresar a su habitación. Justo cuando daba la vuelta, un murmullo suave llegó hasta sus oídos. No podía entender lo que decía, pero lo sintió como si alguien la llamara. Miró hacia atrás y vio una figura delgada y pálida al final del pasillo. Era como una sombra, algo que no debía estar allí. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero antes de que pudiera moverse, las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento frío que apagó todas las luces.
La figura avanzó lentamente, flotando hacia ella. Sofía, paralizada, sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo intentara llevarla. Pero justo cuando la sombra estuvo a punto de alcanzarla, un fuerte estruendo resonó en la casa, y la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire. La atmósfera pesada se alivió y las luces volvieron a encenderse. Sofía, aún temblando, se quedó allí, sin comprender del todo lo que había sucedido. Sin embargo, sabía que algo extraño había intentado llevársela, pero había fallado. Hoy les voy a contar algo raro que ocurrió durante mi infancia y durante la infancia de muchas personas. Cuando yo tenía unos 7 años aproximadamente, se pusieron muy de moda los Furbies, eran la sensación. Y por si no los conocían, estos eran los Furbies. Hablaban, se movían las orejas, tenían un sensor aquí en la frente y si lo ponías enfrente de otro Furby como que lo detectaba y hablaban ya. Yo tenía 3 y yo los adoraba. Un día llegué de la escuela y mi mamá me informó que los había tirado a la basura. Y me dijo que no eran mala onda, simplemente no le gustaban los Furbies, hacían cosas raras y que decidió no tenerlos ahí. Más nunca me contó qué la llevó a esa decisión. Ya que sí, ya tenía meses diciéndome, oye, no me gustan esos juguetes, de verdad, algo pasa, hablan solos, no me gustan. Entonces yo recuerdo que al día siguiente yo llegué muy triste con mis compañeras de la escuela y les platiqué sobre lo que había pasado con mis Furbies. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta que no era la única a la que sus papás le habían hecho esto. Muchas de mis compañeras me dijeron, sí, mis papás ya me prohibieron tener Furbies, los míos ya les quitaron las pilas y los guardaron, los míos los regalaron, los tiraron, etc. Y años después, ya que tuve acceso a internet y todo esto, me di cuenta de que fue algo muy grande esto de que algo raro pasaba con los Furbies. Había muchísimas personas diciendo lo mismo que me decía mi mamá. Y muchos de esos como reportes era que se asustaban con sus Furbies, entonces le quitaban las pilas y el Furby seguía hablando de todos modos. O también que decía palabras que no estaban como dentro de su repertorio de frases y palabras. Yo leí la historia de una persona que al día de hoy todavía le impresiona lo que pasó con su Furby. Y es que decía igual que como a los 7 años le regalaron uno. Y ella pues fascinada. Pero que como al 5.º día de tenerlo más o menos es que empieza a notar como que hablaba en diferentes tonos, el Furby era nuevo, o sea tenía pilas nuevas y todo esto. Y bueno, un día de esto simplemente desapareció, pero lo seguía escuchando, o sea por ahí estaba, más no lo encontraba. Como les dije, no lo veía, o sea nada más lo escuchaba. Entonces por las noches el Furby se reía, les digo en otros tonos diferentes a su voz, y ella obviamente pues se paniqueaba horrible. Sus papás buscaban el Furby, sus hermanos, ella y nomás no lo encontraban. Total, un día invita a una amiga a dormir y a medianoche los despierta un grito del Furby. Lo encuentran y lo tiran, o sea sus papás se encargaron como de deshacerse de él. Total, los gritos del Furby y demás pararon, obviamente porque ya se habían deshecho de él. Total, unos 2 años después aproximadamente de que esto pasó, ellos se mudaron de casa. Entonces en el cambio estaban poniendo unas cajas en el ático. Cuando escuchan una vocecita rara, abren una caja y ¿qué creen? Ahí estaba el mismo Furby, sin pilas.